Señores, yo quiero hablarle acerca de algo y es acerca de la educación virtual, acerca de la educación virtual que se está por dar ahora en la República Dominicana y, y de ciertos puntos que a mí me preocupan. Hay puntos que son preocupantes. Vamos a dejar que se conecten más personas porque me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes porque yo sé que al igual que yo tienen sus preocupaciones con el inicio de las clases, con la pandemia, que si se va a hacer presencial o que si se va a hacer clases a distancia y todo lo que ustedes ya saben. Lamentablemente, nosotros estamos atravesando por esto en un cambio de gobierno donde el gobierno saliente dejó muchas cosas inconclusas y las personas que van a entrar ahora o que ya entraron, que ya fueron designadas para, vamos a decir, para asumir el puesto en el MINER, todavía no tienen un plan de cómo va a ser el año escolar 2020-2021. Hay algo muy preocupante y es de las madres solteras. Yo tengo varios puntos que quiero exponer y que yo sé que también le preocupa a cada uno de ustedes y que en cierto modo me van a dar la razón o que van a concordar conmigo. No tiene que concordar en todo conmigo, pero es mi opinión y es lo que yo siento. Por ejemplo, las madres solteras. Imaginémonos a una madre soltera que tenga un niño, pero hay madres solteras que no solamente tienen uno, sino que tienen 2, 3 y hasta 4 niños y son madres solteras. Ok. Ahora, imaginémonos que esa madre se va a trabajar porque tiene que mantener su casa y tiene que mantener sus hijos, obviamente. Entonces, yo me pregunto con respecto a las clases virtuales y quisiera saber cuál es el punto o cuál es el plan de contingencia que tiene el MINER para esto. Yo quisiera saber, no estoy atacando al MINER, sino que me gustaría que ellos nos expusieran y que dieran a conocer al pueblo cuáles serían las estrategias y cuáles serían las posibles soluciones para iniciar el año escolar. Entonces, una madre soltera que tenga 2 o 3 niños, que trabaje y que tenga que irse a trabajar, supongamos que sea de 8 a 6 de la tarde, que es el horario que normalmente, que es el horario más normal de la República Dominicana, vamos a decir. ¿Cómo se va a hacer esa madre soltera para darle clase a 3 niños aún teniendo que trabajar? Lo primero es que cuando esa madre se va a trabajar, los niños están en la escuela. Pero ahora, por lo de la pandemia, probablemente las madres no tengan el trabajo, están recibiendo el programa FASE o cualquiera de los programas que tenga el gobierno. Pero paulatinamente ya todo se está organizando. No tenemos clases presenciales, pero esas madres cuando comiencen a trabajar, ¿con quién van a dejar sus niños? Y no solo eso, después que llegue de trabajar de las 6 a las 6 de la tarde, es en ese horario que ella va a poder darle la clase a los niños. O sea, trabajar 8, 9, hasta 10 horas para después llegar a la casa a las 7 de la noche, por lo general, y dependiendo, porque si vive en Santo Domingo con los tapones y trabaja lejos, a veces llegan hasta las 8 y hay padres que llegan incluso hasta las 9 de la noche a su casa. Entonces, ¿en qué horario esa madre o ese padre le va a dar las clases a sus hijos? Yo me pregunto. O sea, vamos a tener que trabajar, salir a trabajar a las 8, volver a las 6
y a las 8 de la noche entonces comenzar a darle la clase a los niños. ¿O cómo va a ser? Porque es difícil darle clase a un solo niño. Ahora imagínese que usted tenga 2 o que tenga 3. Incluso hay familias que tienen 4 y 5 niños. Esa es una incógnita que yo tengo aquí en mi cabeza y que me gustaría que el gobierno me diera una respuesta. Porque es un derecho que tengo de saber, al igual que todos ustedes que tienen este derecho. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a esto. Hay otro punto importante y es que hay muchos padres que son iletrados. Hay muchos padres que no saben escribir y que no saben leer. ¿Cómo se supone que esos padres vayan a dirigir a sus hijos para tomar clases virtuales? Porque aunque tengamos la guía del profesor, se supone que nosotros como padres tenemos que ayudarle a nuestros hijos en la casa. Pero señores, hay muchas personas que no tienen la capacidad. Muchas. Ustedes saben cómo es la educación en este país. Ustedes saben cómo se maneja la educación en este país. Y que hay un gran porcentaje de personas iletradas, analfabetas en este país. Estamos de los países de los últimos, de lo que menos educación tiene. Y eso no es un secreto para nadie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esos padres? Con esos padres que no saben leer y que no saben escribir. ¿Cómo le van a dar la clase a sus niños? ¿Cómo lo van a ayudar? Ese es otro punto. Ahora, hay padres también que tienen escasos recursos, que no tienen un celular, que no tienen un medio de comunicación. Claro, yo sé que el gobierno va a suministrar dispositivos tecnológicos según el plan que ellos tienen. Pero, señores, hay padres que no tienen ni siquiera para comprar un paquetico, o que compran un paquetico semanal o cada 15 días o mensual. Incluso hay muchos padres que no tienen acceso al internet. Entonces, ¿cómo se supone que esas personas de escasos recursos, que a veces no encuentran ni siquiera para comer, va a poder tener un plan de datos que pueda soportar una plataforma virtual sin que tenga interrupciones y que sea de manera continua? Me gustaría saber cuál es la posición y cuál es la opinión del gobierno con respecto a esto. Porque ellos están haciendo planes, pero me gustaría saber si están evaluando los pros y los contras que es una realidad en nuestro país. Así es, Leonel. Así es. Dice Leonel que al parecer el ministerio está realizando un plan solo para los más pudientes, que pueden pagar quienes les cuiden los niños y hasta una persona que le dé clase. Y es verdad. Pero que aunque yo pueda pagar, supongamos que yo sea de clase media baja o clase media, que yo pueda pagar una empleada doméstica. O sea, la empleada doméstica le va a dar la clase a mi hijo. Pero por favor. Pero si a veces yo soy una profesional, señores, y a veces, cuando yo le estuve dando la clase a mi hijo al principio de la pandemia, que era ya el final del año escolar, a veces habían cosas de la primaria que yo tenía que darle página para atrás, porque son cosas que ya yo no las tengo en mi mente, cosas que se me han olvidado. Y hay muchísimos padres que no tienen incluso la paciencia para lidiar, que no tienen vocación para enseñar. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un padre que sea iletrado, cómo un padre va a ayudar a su hijo, supongamos en una clase de matemática, que tenga una recta numérica, que tenga fracciones,
que tenga ecuaciones, que tenga que trabajar con gramática. Los muchachos que están en la secundaria pueden tener un mejor manejo de esto, incluso pueden ir a un centro de internet que lo ayuden. Pero los niños que están en la primaria necesitan asistencia obligatoriamente de un adulto, de un profesor. Es algo que es insostenible, que no... O sea, yo no estoy en desacuerdo de las clases virtuales, pero sí entiendo de que el gobierno tiene que hacer un plan que abarque todas estas ventajas, que abarque todas las necesidades que tiene este país. Ahora bien, hay otra parte que es preocupante. Hay niños que viven en zonas rurales que no tienen ni siquiera energía eléctrica. Hay zonas rurales que no tienen energía eléctrica, pero mucho menos tienen una red de internet, de celular, de telecomunicación. Hay lugares que no la tienen. Entonces, esos niños, ¿qué va a pasar con esos niños? Que no tienen el medio para ellos acceder al internet. Es algo muy preocupante, porque queremos copiar muchas cosas y queremos dárnosla en que sí estamos avanzados, pero realmente no estamos capacitados para así de un pronto comenzar clases virtuales, cuando eso requiere de mucha capacitación. Eso requiere de mucha capacitación para dar clases virtuales. Y hablando de capacitación, los profesores están tomando talleres, pero son talleres, obviamente son virtuales, pero los profesores están perdidos. Los profesores no saben qué hacer. Hay profesores que ni siquiera saben cómo manejar un correo electrónico. Hay profesores que no saben manejar la herramienta de Zoom para poder hacer una videollamada. Hay profesores que no saben manejar los paquetes de ofimática de Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel y todas esas herramientas digitales, que son necesarias para poder ejercer, para poder enseñar a nuestros hijos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, porque es algo muy preocupante. Señores, miren, mi madre es maestra de educación básica, y a mi madre le están dando un taller para poder dar las clases virtuales. Y mi madre tiene la cabeza hecha un sancocho. Ella no sabe ni por dónde va a comenzar. Y al igual que mi madre, yo veo que todas sus compañeras están en la misma condición. Todos sus compañeros maestros están en la misma condición, que no saben ni siquiera por dónde comenzar para las clases. Ellos no saben. Claro, tenemos que avanzar, tenemos que modernizarnos. Las necesidades hacen que la gente evolucione. Sí, pero yo creo que debemos de tomar varios aspectos en cuenta antes de dar un salto tan grande de repente. Y como le digo, lo peor que nos pudo pasar a nosotros fue entrar en esta pandemia del coronavirus en medio de este caos de las elecciones presidenciales y congresuales.
Lamentablemente nos tocó esto. ¿Por qué? Porque el gobierno saliente se desentendió de muchas cosas y se enfocó solamente en la pandemia. Y ahora el gobierno entrante lo que encontró fue un arroz con mango. Tiene que ponerse a recibir todo. Tiene que organizarse. Tiene que formar su gabinete. Bueno, hoy vi por la noticia de que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, ya creó su gabinete para comenzar a trabajar. Pero, como le digo, los profesores no están capacitados para dar clases virtuales porque no tienen el manejo de las herramientas. No tienen el manejo de las herramientas y de las plataformas digitales que se necesitan para poder tener una clase virtual efectiva. No tienen las herramientas. Le estoy diciendo que yo tengo que tomar los talleres con mi madre, que es maestra de educación básica, para yo poder explicárselo a ella después. No es que yo soy de que una máster en informática, pero sí tengo una capacidad más avanzada para poder captar las explicaciones, para poder captar de qué me están hablando. En sentido general, ustedes saben que los jóvenes somos más tecnológicos. Ustedes lo saben. Entonces yo tengo que estar ahí al lado de mi madre, ayudándola para que ella pueda entender qué es lo que le están hablando, para que ella pueda entender los procesos. Ahora hay muchas herramientas de Google que se están utilizando, como Google Classroom, Google Drive. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo y señores, tenemos una gran gama de profesores que son de edad avanzada. No es igual la capacidad de un maestro de 50 años en adelante que no ha estado involucrado con la tecnología de lleno, que un joven. O sea, yo creo que el gobierno también debe de tomar en cuenta todo esto y de darle oportunidad y de darle paso a los jóvenes profesores que están ahí en la puerta, que quieren trabajar, que quieren enseñar, que quieren aportar a la sociedad, que tienen más manejo tecnológico. Entonces, para los que llegaron ahora, estoy hablando de las madres solteras que tienen 2 o 3 niños, que se tienen que ir a trabajar y que trabajan de 8 a 6 de la tarde. ¿En qué momento se supone que ella le van a dar la clase a sus hijos o que ella los van a asistir a sus hijos? A las 8 de la noche cuando llegue de trabajar. Y por menos que sea, el profesor tiene que darle por lo menos 2 horas de clase a un alumno virtual, aunque tenga que hacer cosas en la casa. Por lo menos tiene que darle 2 horas. Entonces usted llegó de trabajar a las 6 o a las 7 de la noche, para después entonces usted terminar la clase con su hijo a las 9 o a las 10, para el otro día irse a trabajar de nuevo y el otro día lo mismo. Pero usted sabe que los chancletazos van a llover en los hijos. Usted sabe que porque si los profesores y los maestros que estudiaron pedagogía, que ellos estudiaron 4 años para eso, más todos los diplomados, a veces están hasta aquí que no aguantan a sus estudiantes. Imagínense los padres que no han estudiado para pedagogía y llegando de un trabajo cansado y con 1000 problemas en la cabeza. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es de los padres iletrados. Y lo estoy repitiendo los puntos para los que llegaron ahora. Los padres iletrados, señores, tenemos muchísima gente que no sabe leer y escribir. ¿Cómo van a ayudar a los niños? ¿Cómo lo van a ayudar? WhatsApp no es una plataforma para dar clases virtuales, como se estuvo haciendo en los primeros meses de la pandemia, que fue ya al culminar el año escolar. Otra parte que toqué es acerca de los padres de escasos recursos. Hay padres que son de escasos recursos, que no tienen para tener, ni siquiera para comprar un paquetico. Señores, hay gente que no tiene ni siquiera para comer, mucho menos para estar poniendo un paquetico todos los días, o para pagar una renta.
para pagar una renta de paquete de datos. Porque si yo tengo 100 pesos para darle de comer a mi familia, no es verdad que yo le voy a poner un paquetico a mi celular. Pero por favor, nunca, nunca en la vida, nunca. Y otra cosa es que hay muchas personas que, ya lo toqué ese tema, pero voy a retomar ahora que hay más personas conectadas. Muchas personas viven en zonas rurales, señores, que no tienen acceso ni siquiera a la electricidad. Mucho menos van a tener acceso a una red de comunicación. Y que sea una red de comunicación que pueda soportar las plataformas que se supone que el MINER va a utilizar para la enseñanza de las clases virtuales. Como le estaba comentando, que se van a utilizar herramientas de Google como Google Classroom, como Google Hangout. Se van a utilizar herramientas como Google Drive también. Esa es otra. Se están utilizando las cuentas de Google Drive, pero las cuentas de Google Drive tienen un límite de giga para el almacenamiento. El gobierno debe de crear, supongo, cuentas laborales o institucionales que tengan una capacidad, por encima de lo que tienen los correos personales, porque, señores, son 30 estudiantes. Y yo también me pregunto, ¿cómo se van a hacer los profesores para tantos estudiantes? No es que no se pueda, señores, yo sé que se puede, pero hay que tener un plan, para hacer esto. Esto no se puede decir que de repente, que ya, vamos a iniciar la clase virtual y somos el país más revolucionario tecnológicamente. No, eso no es así. Y como le dije, la capacitación, los profesores, yo creo que el gobierno debería de darle paso a los estudiantes, a los profesionales jóvenes, maestros que están ahí esperando, desempleados, que tienen deseos de aportar a la educación, a la sociedad dominicana. Darle paso a esa gente, 25, 30, 35 años. Señores, hay gente que están en educación, profesores que están en educación de 55, 60, 65 años. Esa gente no tiene la misma capacidad tecnológica para enseñar a nuestros hijos. Mi mamá, señores, es maestra y muchas veces la he encontrado llorando enfrente del computador. Sí, Elmi, hay aplicaciones de almacenamiento en las nubes gratuitas, pero tienen una capacidad de 15 gigas. Cuando tú tienes 30 estudiantes y cada estudiante te va a mandar un archivo y tareas diferentes, va a llegar un momento que tu cuenta va a colapsar porque no va a aguantar tantos archivos y tantos videos, que tú sabes que los videos pesan mucho. O sea, el gobierno debe de pagarle a Google por una cuenta empresarial y que pueda expandirse el almacenamiento del Google Drive, que es donde se supone que se van a almacenar las tareas, las clases y todo lo demás. Entonces, saque usted su propia conclusión de eso. No estamos preparados para las clases virtuales. No estoy en contra, pero todavía no estamos preparados para las clases virtuales. Todavía nosotros ni siquiera sabemos de dónde vamos a sacar la comida, para ahora estar pensando en estar pagando un plan de internet, que esa es otra que yo entiendo que el gobierno debería de buscar la manera de ponerse de acuerdo con Claro, con Altiz, con la compañía que sea necesaria o pertinente para ellos suministrar internet a las casas de los padres. Yo creo que deben de suministrar el internet gratis a la población, ya que ellos tienen tanto interés en comenzar las clases virtuales. No estoy de acuerdo tampoco de que se comiencen las clases presenciales,
porque sería un total desastre. Pero ni siquiera nosotros los adultos podemos estar mucho tiempo con la mascarilla esta aquí, mucho menos los niños. No. ¿Usted cree que los niños van a pasar cuánto? 4 horas con una mascarilla puesta. Por eso ni en el más remoto sueño. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, mi concepto, mi sugerencia sería que el gobierno entrante, que el señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, que ya creó su gabinete en el día de hoy, que agilice y que se ponga a hacer un plan de contingencia para capacitar a su gente con respecto a esto y para que tome las medidas necesarias y que considere todas estas cosas que les he expuesto en el día de hoy. Que tome las medidas necesarias y que se tome un tiempo para organizar eso, para que no solamente sean beneficiados, como siempre, la clase alta y la clase baja, la clase... siempre somos los más afectados. Entonces, tómese su tiempo, señor ministro. Yo creo que porque usted se tome 3 meses de aquí a enero, yo creo que de aquí a enero usted debe de tener un buen plan para poder comenzar la clase, o que las cosas deben de mejorar, o vamos a ver cómo se hace con el asunto de la pandemia y todo eso. Sí, tómese su tiempo, tómese esos 3 meses y organícese. Capacite a sus profesores, capacite a sus maestros. Dele facilidades al pueblo. Porque, señores, me da pena que nada más unos cuantos niños puedan tomar la clase. Porque hay muchísimos niños que no van a poder. No van a poder tomar la clase. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Y que de ahora en adelante refuercen la capacitación en recursos tecnológicos, que refuercen la capacitación en el sistema de educación, para que nuestros niños no salgan analfabetos de la escuela, que están saliendo analfabetos, que ahora lo que quieren es que estén pasando a los niños de curso sin haber aprobado, para que no nos veamos tan mal internacionalmente, para que no nos veamos como uno de los países más analfabetos de todo el mundo. Que refuerce el sistema educativo, que entre gente jóvenes que quieran aportar. Esa es mi exhortación, que se tome su tiempo, de aquí hasta enero, que en 3 meses son muchas cosas las que pasan. Así mismo, Paloma, muchos padres no tienen para comer, mucho menos para comprar paquetico. Si tengo 100, lo voy a comprar de arroz con huevo para comérmelo. No lo voy a comprar de un paquetico. Y a veces hay gente que nada más encuentran esos 100 para un solo día. Que hay gente que nada más se comen una sola comida al día, señores. Una sola comida al día. Entonces, dígame usted. Nada, muchísimas gracias por su atención. Lo voy a dejar hasta aquí. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Y compartan esto, den su opinión. Háganselo saber al ministro. Háganle saber sus inquietudes. Háganle saber sus preocupaciones, porque nosotros no trabajamos para ellos. Ellos trabajan para nosotros. Porque ellos son funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan para mí. Eso es lo que quiere decir, que ellos trabajan para mí. Para mí, para usted, para la sociedad dominicana. Los quiero mucho, que el Señor los bendiga y que el Señor me los guarde.